Antes de empezar con el caso de hoy, quiero hablar sobre comentarios que me hicieron últimamente en los videos. A muchos, por alguna razón, no les está llegando la notificación de YouTube cuando lanzamos un caso nuevo. No sabemos cuál es el problema, pero si es que quieren estar al tanto de videos nuevos, les invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, Twitter y TikTok, que son las plataformas que usamos para anunciar cuando lanzamos un video nuevo. En todas estas redes sociales estoy como @pol_lando, y también tenemos un servicio de mailing que lo vamos a volver a usar cada vez que lanzamos un video nuevo, y si quieren ser parte de esta lista pueden ver el enlace en la descripción. Dicho esto, hoy vamos a tocar un caso español que por un tiempo fue un misterio. No mucho tenía sentido hasta que las evidencias empezaron a aparecer y una década después hubo una confesión. Hoy hablaremos del asesinato de los hijos Bretón en Córdoba, España. Vamos hasta el sábado 8 de octubre del año 2011 a las 18:41, que fue cuando un operador del número de emergencias de la línea 112 recibió la llamada de un hombre que se notaba desesperado. Estamos hablando de José Bretón, de 38 años de edad, que estaba denunciando la desaparición de sus dos hijos, de Ruth, de 6 años, y José, de tan solo 2 años de edad. Según su relato, estaba ese fin de semana con sus hijos visitando a sus padres, los abuelos de los niños, que vivían en Córdoba, y que ese sábado había ido al Parque Cruz Conde para pasar la tarde con sus hijos y que en un momento los perdió de vista y ya no los podía encontrar. Emergencias 112 Andalucía, dígame. Sí, mira, estoy en Córdoba capital. Quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. La Policía Nacional fue hasta el parque donde se encontraron con José Bretón. Le preguntaron de nuevo lo que había pasado, a lo que José les dijo lo mismo que había dicho en la llamada. Él estaba en el parque, los niños estaban jugando, él se despistó en un momento y ya no los podía encontrar. Probablemente uno de los mayores temores que tienen los padres, que por un descuido los hijos terminaran perdidos o peor aún, secuestrados. Era un caso que se tomó muy en serio, como con cualquier desaparición de menores, además que uno de ellos solo tenía 2 años de edad. Los agentes empezaron a hacer un rastrillaje en la zona. A esa altura había 2 posibilidades. O tuvieron un accidente en el parque, en alguna parte del parque, y se quedaron atrapados y no podían salir de ahí, o alguien los había secuestrado. El padre se notaba desesperado en la llamada de emergencia y, según sus palabras, apenas se dio cuenta que los hijos no estaban en la zona, llamó a las autoridades. A las 20:43, José Bretón fue hasta la comisaría de Campo Madre de Dios, donde hizo la denuncia formal de desaparición, lo que iniciaría la investigación oficial de la desaparición de los hijos Bretón. La policía seguía buscando a los niños en el parque y alrededores, pero no los habían encontrado. Mientras tanto, José Bretón, el padre, estaba en ese momento en la comisaría, donde dio uno de los detalles más importantes que podría quebrar el caso. Él mencionó que estaba pasando por un divorcio con la madre de sus hijos y que él los tenía cada fin de semana y que por eso decidió llevarlos a Córdoba para que los hijos pasaran el tiempo con los abuelos. Tenemos que decir que José Bretón jamás culpó a su ex esposa de las desapariciones, pero de igual manera, esto no era un dato menor. Hay muchos casos de padres que secuestran e inclusive asesinan a sus hijos para vengarse de sus parejas, y las características de esta historia daban a entender que los hijos habían sido secuestrados en el parque, entonces no se podía dejar de lado cualquier posibilidad. Podría haber sido esto una venganza de la ex esposa. Quizás ella lo siguió y secuestró a los menores. Esto también indicaba que quizás los niños seguían con vida, entonces tenían que hablar con la madre para escuchar su parte de la historia. Cuando se comunicaron con Ruth Ortiz, la madre,
Le contaron sobre la desaparición de sus hijos, a lo que ella empezó a alterarse y se notaba que estaba preocupada. Le dijeron que estaban haciendo lo posible para encontrarlos y que el ex esposo ya había hecho la denuncia oficial de desaparición. Le preguntaron dónde estaba ella en ese momento, a lo que respondió que ella estaba en la ciudad de Huelva, que es la ciudad donde ella vivía con sus hijos y su ex esposo. Le preguntaron sobre el divorcio, a lo que ella confirmó esto y dijo que ese fin de semana le tocaba a José estar con sus hijos. Los investigadores además entrevistaron a los familiares de José que vivían en Córdoba. Ellos dijeron que José era una excelente persona y padre excepcional, siempre preocupado por sus hijos, pero que últimamente el divorcio con la esposa estaba siendo cada vez más intenso. Para hablar de los Bretón tenemos que ir hasta finales de los 90, que fue cuando José y Ruth se conocieron. José Bretón había nacido en Córdoba en 1973, era de una familia de clase media, estudió en un colegio religioso y a los 18 años se enlistó en el ejército siendo cabo de infantería en la base cordobesa de Cerro Muriano. Ahí se destacó por ser un buen chico y buen compañero. En 1994 decidió abandonar el ejército luego de experiencias traumáticas en Bosnia. Luego de esto conoció a Ruth, que era estudiante de veterinaria, y empezaron una relación que iba cada vez mejor. Los dos se amaban mucho y compartían los mismos valores y también hablaban constantemente de formar una familia. En el año 2002 la pareja se casó y en los siguientes años tuvieron a sus 2 hijos que heredaron sus nombres, que eran Ruth y José. Inicialmente vivieron en Almería para luego instalarse en Huelva, ciudad donde estuvieron juntos hasta la desaparición de sus hijos. La dinámica de la pareja cambiaría en el año 2010. Ruth trabajaba como técnica en la Junta de Andalucía, mientras que José, que era chofer, se había quedado sin trabajo ese año. Esto hizo que José empezara a hacer los quehaceres del hogar, cuidar a los hijos, mientras que Ruth era la que llevaba el dinero a la casa. Con esta presión, José le decía a su esposa que quería que todos se mudaran a Córdoba para estar con los papás de José, o sea, los abuelos de los niños, a lo que Ruth decía que no. Más todavía porque ella tenía un trabajo estable en el lugar donde vivían. Con los años empezaron a ocurrir cosas extrañas. Por ejemplo, José Bretón había mencionado que había encontrado en una ocasión que en la leche del biberón de uno de sus hijos había mucha sal. La leche estaba llena de sal. En ese momento, la hermana de Ruth estaba a cargo de los hijos, entonces hubo una pelea enorme sobre esto y José le prohibió la entrada a su casa a su cuñada y mucho menos estar con sus hijos. Por otra parte, hubo incidentes con la madre de Ruth, que según las palabras de José, la señora era alcohólica y tampoco quería que sus hijos estuvieran con ella. Sin sorpresas, estos incidentes más otros problemas de la pareja hicieron que el divorcio sea inminente. Ahora, José quería vivir en Córdoba y había mencionado en varias ocasiones que quería que sus hijos vivieran con él, a lo que Ruth no estaba de acuerdo con eso. Ella quería estar en la vida de sus hijos en Huelva. Ese fin de semana, José llevó a los hijos a Córdoba y sabiendo que Ruth estaba en contra de esto, no era sorpresa para los investigadores que quizás podría haberse tratado de un secuestro para evitar que los hijos vivieran en esa ciudad, pero la gran pregunta era ¿dónde estaban los niños? ¿Si estaban escondidos? ¿Y qué secretos guardaba Ruth? Los investigadores tenían en la mira a los 2 padres. José porque fue el último en ver a los niños y Ruth porque había detalles extraños en ella y en su familia. Al día siguiente de la desaparición, los investigadores pudieron hacerse de las cámaras de seguridad del parque, que les daría una noción de quién pudo haber secuestrado a los niños Bretón, pero lo que vieron ahí no tenía sentido. Antes de seguir con este caso, no te olvides de darle un like a este video, suscribirte al canal y apretar la campanita para que te avise de videos nuevos que vamos lanzando en este canal. Ya sos miembro VIP, por tan solo 99 centavos al mes puedes tener acceso al sector privado del canal, a los videos antes y sin comerciales, además de otros beneficios. Solo tenés que apretar el botón unirse en la parte superior o con el enlace en la descripción. Ya somos más de 300 miembros.
vos también podés ser parte. Ahora sí, continuamos con este caso. Los investigadores empezaron a hablar con potenciales testigos. La mayoría había dicho que no habían visto a los niños en el parque, pero hubo un testigo en particular que había declarado a medios de comunicación haber visto a un hombre sospechoso cerca de donde ocurrió la desaparición. Supuestamente este hombre era conocido en la zona y se descubrió que tenía un historial de ser abusador de menores. Esto cambiaba completamente la investigación. Al parecer no había sido la madre ni tampoco había sido el padre, sino que la historia real era como José había relatado. Los niños estaban jugando, él posiblemente estaba con el teléfono, despistado, se descuidó y a los minutos se dio cuenta que los niños ya no estaban en el parque, que pudo haber sido el momento del secuestro. Lo único que ellos tenían que hacer para confirmar esta versión era ver las cámaras de seguridad del parque y así oficialmente identificar al secuestrador. 24 horas después de la desaparición de los menores, las autoridades vieron estas tomas de cámaras de seguridad. Y sorprendentemente, los niños no estaban en ninguna toma. El único que aparecía en estas tomas de cámaras de seguridad era José, pero jamás la presencia de los menores, lo que hacía que la hipótesis del testigo que había visto supuestamente a un hombre sospechoso perdiera peso, pero esto hacía incrementar las sospechas en contra de José, el padre. En su declaración en la comisaría, la primera que él había dado esa misma noche de la desaparición, él había mencionado que llegaron con los hijos el sábado a la finca familiar llamada Las Quemadillas en Córdoba cerca del mediodía. Habían almorzado y que luego de eso los hijos fueron a dormir la siesta mientras él se fue al patio para armar una hoguera. Según José, esta hoguera era para quemar fotos y recuerdos de su esposa por el tema del divorcio. Después de esto, los hijos se levantaron y fue ahí cuando fueron al parque, pero como dijimos, los niños jamás llegaron a ese lugar demostrado por las cámaras de seguridad. Fue ahí que los investigadores se concentraron en la hoguera para ver si encontraban más evidencias. Otro detalle extraño que poco después salió a la luz era que la llamada al 112 no se había realizado desde el parque, sino que desde la finca, lo que hacía que todo sea aún más sospechoso. Pero cuando la policía había ido al parque, José estaba ahí, lo cual era raro también, por la distancia. Ese mismo día, la madre había ido a Córdoba para ayudar en las búsquedas. Y en ese momento fue cuando muchos detalles de la relación empezaron a aclararse. Ella había comentado que el incidente de la hermana con la leche con sal era mentira. Y ella creía que José había hecho eso para quebrar la relación de Ruth con su familia. Lo mismo con el incidente de la madre, que ella confirmó que no era alcohólica. Ella también comentó que cuando José perdió su trabajo, empezó a sentirse menos importante en la relación porque ella era la que llevaba el dinero a la casa. Según Ruth, su ex esposo era machista y no estaba de acuerdo con la dinámica de la relación, siendo ella la proveedora. José Bretón también demostraba tener muchas manías. Por ejemplo, cuando se sentaba a comer, usaba tapones en los oídos porque según él no soportaba el ruido de otras personas al masticar. Él también tenía misofobia. Estaba obsesionado con lavarse las manos y evitar tocar superficies por el miedo extremo a los gérmenes. Esto lo llevó a tener problemas con relaciones sociales, con gente que le pasaba la mano para saludarlo, hasta el punto de no querer que nadie tocara a sus hijos porque podrían contagiarse de algo. Al inicio José parecía muy dolido por la desaparición de sus hijos, pero con los días se demostró que José era un hombre narcisista, autoritario y agresivo, no le daba cariño a sus hijos y controlaba todo lo que su esposa e hijos hacían. Su ex esposa inclusive llegó a mencionar que los hijos le tenían miedo. Pero vamos a un detalle que nuevamente fue sorprendente en este caso. Los investigadores allanaron la finca de la familia y efectivamente había una fogata gigante que estuvo prendida no hace mucho tiempo. En esa fogata se encontraron kilos de maderas quemadas, una mesa de metal
y debajo de todo eso unos huesos. José dijo en ese momento a las autoridades que esos huesos en la fogata eran de animales y que eran del trabajo de su esposa. Acuérdense, Ruth era veterinaria. Cuando los investigadores llevaron las muestras de huesos al laboratorio, confirmaron que eran huesos de animales, lo que hacía especular que quizás José al final había dicho la verdad porque cuadraba con su declaración de la fogata. Pero otro detalle fue encontrado en la finca que hizo cambiar la hipótesis. Dentro de la propiedad se encontraron 2 cajas de tranquilizantes completamente vacías. Era posible que José Bretón le hubiera dado estos medicamentos a sus hijos y luego los escondió. Fue así que buscaron en cada rincón de la casa, en el patio gigante, pero no se encontraron escondites secretos ni señales de los menores. 10 días después de la desaparición de los menores, la policía arrestó a José Bretón el 18 de octubre de 2011 por las sospechas de un posible secuestro. Para esa altura se analizaba que José Bretón había secuestrado a sus hijos para quedarse con ellos para siempre e inventó lo del parque para salirse con la suya. Estaba comprobado que la llamada de emergencia no se hizo en el parque, se hizo en la finca y las cámaras demostraban que los hijos jamás estuvieron en ese lugar. Los investigadores entonces empezaron a expandir la búsqueda con el registro de su teléfono y otras cámaras de seguridad para intentar trazar una línea de tiempo. Casi todos sus movimientos del sábado estuvieron documentados. Fueron encontradas varias cámaras de locales comerciales y de la ciudad que lo habían grabado, así como también se realizó el análisis de su teléfono. A las 10 de la mañana con 46 minutos de ese sábado, el teléfono de José se había apagado, según el análisis que se realizó con su teléfono. Esto tendría que haber sido antes de empezar el viaje de Huelva a Córdoba porque el viaje era de un poco menos de 3 horas. A las 13 horas con 31 minutos, una cámara de seguridad en una calle cercana a la finca grabó el momento cuando José estaba con sus hijos en su vehículo camino a la finca. Otra cámara más cercana los grabó en el mismo vehículo a las 13 horas con 46 minutos, lo que confirmaba que cerca de esa hora habían llegado a la residencia familiar. A las 14 con 48 minutos, José prendió su teléfono e hizo un llamado a su esposa, pero ella no atendió. Luego de esto apagó de nuevo su teléfono. A partir de esa hora no hay registros hasta las 16 horas con 15 minutos, que fue cuando José prendió de nuevo su teléfono y descargó algo, que podría haber sido música o un video. No se sabe públicamente por lo menos el contenido de esta descarga, pero sí se confirmó que se trataría de un archivo multimedia. A las 17 con 15 minutos, 5 torres que detectan anomalías en el medio ambiente registraron una columna de humo potente en la zona que se presume era de la hoguera y lo que dice que al menos 1 hora antes se habría iniciado el fuego. Un vecino declaró haber sentido un olor muy fuerte esa tarde, describiendo que era un olor a quemado muy peculiar. A las 17:35 horas, una cámara grabó el momento cuando José estaba manejando su vehículo camino a la ciudad y a las 17:49 minutos su teléfono registró que estaba ubicado ya cerca del parque donde los hijos supuestamente desaparecieron. 8 minutos después de esto, a las 17:57 minutos, una cámara del parque registró cuando José pasó por una zona llamada Ciudad de los Niños, que es una parte de ese parque. Ya dentro de ese lugar se registraron movimientos en su teléfono. A las 18:01 minuto su WhatsApp fue activado, que fue cuando llegó un mensaje de su hermano. A las 18:02 minutos él leyó ese mensaje y a las 18:03 minutos lo respondió. El contenido de estos mensajes no se hizo público. El único que sí sabemos es el de las 18 horas con 5 minutos que José le envió a su hermano con lo siguiente: esto está abarrotado de gente, he tenido que aparcar lejos. Siendo que en ese momento, según la cámara de seguridad, él ya estaba en el parque en ese momento. A las 18 horas con 8 minutos, José Bretón recibió una llamada desde la residencia de sus padres, la cual él contestó y que duró un total de 137 segundos. Luego se registraron más llamadas y mensajes hasta las 18:17 minutos, que fue cuando José le dijo a su hermano que no podía encontrar a sus hijos. A las 18:41, 24 minutos después de haberle dicho a su hermano lo de sus hijos,
José llamó al número de emergencias. Esto fue lo que se encontró con la línea de tiempo. Se había allanado nuevamente la finca, ya con tecnología que permitía encontrar anomalías en las paredes, pero nada nuevo salió a la luz. Lo único nuevo de evidencias tenía que ver con una receta médica de un psiquiatra por los medicamentos tranquilizantes que no databa de mucho antes de las desapariciones, y como las cajas habían sido encontradas vacías, se asumió que el contenido total de los medicamentos habían sido administrados a los menores. José Bretón desde la cárcel aseguraba que él estaba diciendo la verdad, que sus hijos tendrían que haber sido secuestrados, y hasta agradeció a la comunidad y a la familia de su ex esposa por preocuparse. Ruth, la esposa, llegó a ir a prisión en 2 ocasiones para intentar sacarle información, pero José seguía diciendo que él no sabía nada. Habían pasado 10 meses desde las desapariciones, era agosto de 2012, no había nuevas evidencias y José seguía en prisión, pero algo no parecía encajar en esta investigación. La madre de los chicos y la familia de esta mujer se pusieron en contacto con un antropólogo. Ellos estaban seguros que tuvo que haber un error en el análisis de los huesos encontrados en la hoguera. Este hombre, el antropólogo, analizó primero el documento de la policía sobre estos huesos, que decían que supuestamente eran animales. Él, desde que leyó el documento, se dio cuenta de graves errores en el análisis, entonces pidió que le dieran las muestras para hacer su propio testeo. Este antropólogo un tiempo después llegó con el informe, un informe nuevo, y en este documento él confirmaba que según su análisis, los restos encontrados en la hoguera no eran animales, sino que eran restos humanos. Algo pasó en la primera investigación que llegó a una conclusión errónea. Lo que se cree es que los huesos estaban tan calcinados que no se pudo extraer correctamente el ADN. Entonces, como no se podía comprobar que eran humanos, se descartó diciendo que eran de origen animal. Las autoridades entonces intentaron encontrar más restos para hacer un segundo análisis, y así se confirmó que los huesos encontrados eran de los menores desaparecidos, haciendo que José Bretón fuera imputado oficialmente por el asesinato de sus hijos, confirmando además que fue un hecho de violencia vicaria. Sorprendentemente, José Bretón seguía asegurando que era inocente y hasta hizo una huelga de hambre para protestar, pero esta huelga le duró solo un día. Es que la insistencia que yo no he matado a mi hijo. Yo quiero a mi hijo con locura. Son lo más importante de mi vida. Yo ahora mismo no tengo vida. Los abogados trataron de decir en el juicio que las pruebas de los huesos habían sido manipuladas y que el primer informe era el correcto, pero la mujer encargada de este proceso en la policía, en la investigación, aceptó que se habían equivocado en la primera instancia y que hicieron el cambio en el segundo análisis. Aparte de las evidencias de los medicamentos, las cámaras de seguridad y la llamada al 112 que se realizó desde la finca, también se sumó un testigo más que mencionó que él le había vendido 200 litros de combustible a José, el cual se habría usado para realizar la fogata. De esta manera fue encontrado culpable y lo sentenciaron a 20 años de prisión por cada hijo, recibiendo un total de 40 años tras las rejas. Lastimosamente, a inicios de 2015, los abogados solicitaron una disminución de su condena, amparados en una ley española que establecía que una persona no puede tener más de 25 años de condena si es imputada por 2 o más delitos. Así, José Bretón recibió esta disminución y podría salir en libertad en el año 2037 a los 54 años de edad. Ahora vamos al año 2021, porque este caso volvió a aparecer en todos los medios de comunicación, porque luego de una década de las desapariciones y asesinato de los menores, por fin José Bretón confesó haber sido el asesino. Esto se dio en una sesión de terapia en la cárcel, que fue cuando José aseguró que no pudo aguantar que su esposa hubiera pedido el divorcio. Además, contó que preparó los asesinatos 2 semanas antes y que
supuestamente estaba ya en ese momento arrepentido por lo que había hecho. Uno de los detalles más extraños de su confesión tenía que ver con que José, en esas 2 semanas de preparación antes de los asesinatos, había llevado a sus sobrinos a un parque y los había dejado solos para analizar cómo reaccionarían, como si fuera que estuviera practicando lo que después ocurriría con sus propios hijos en el parque de Córdoba. Un triste caso con 2 víctimas que no merecían para nada el final que les tocó por problemas en un matrimonio. Siempre es importante recordar sobre violencia vicaria, porque esto existe en no solo padres como en este caso, sino que también con madres que hacen violencia vicaria y que pasa constantemente en el mundo. Hasta aquí el caso del día de hoy, y nosotros de esta manera nos encontraremos en la próxima historia.